maestro Álvaro Pacheco, y nuestros hermanos con nosotros. Amada Iglesia de Dios, paz a todos vosotros. Bienvenidos hermanos una vez más a la casa de Dios y al estudio de su palabra. Bendito nuestro Dios que nos da la vida, nos da un día más de estar congregados para poderle dar esa honra y esa gloria que nuestro Dios se merece. Todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a estudiar una lección más. Vamos a estudiar la lección número 5, que es la que corresponde para esta oportunidad. Lección número 5, así es, ¿verdad, hermanas y hermanos? ¿Cómo se titula? Restableciendo el pacto. Vamos a ver algunos textos de la palabra de nuestro Dios y vamos a leer solamente lo que dice Levítico en su capítulo vamos a ver el capítulo número 6, porque ahí aparecen dos lecturas. Aparece el capítulo número 4 y aparece el número 6. Vamos a tomar de inicio unos versículos del número 6. Dice así la palabra de nuestro Dios, Levítico capítulo número 6. Y habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare o hiciere prevaricación contra Jehová, o negare a su prójimo lo encomendado, o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, y habiendo hallado lo perdido, después lo negare, y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. A todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero, y aquel a quien pertenece, y añadirá, dice, a ello, ¿cuántas partes dice? La quinta parte en el día de su expiación. Bien, hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito y eterno Dios Todopoderoso, nuestro Dios que moras en lo alto de los cielos y en todo lugar de la tierra, y en el corazón de todos aquellos que hemos dicho, heme aquí a tu llamado. En esta bella mañana de este día de reposo, tu pueblo una vez más tiene el privilegio de estar en tu casa de oración, en este lugar que un día fue dedicado para honra y gloria de tu santo nombre, y para que tus hijos podamos ofrecer en este lugar nuestras ofrendas a ti. Te decimos, Señor, gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor, pues has guardado de nosotros en el transcurrir de esta semana. Nos has guardado de las fuerzas del mal. Nos has protegido, Señor, con el manto de tu misericordia, y hasta este momento estamos en pie ante ti. Así también perdona todas nuestras debilidades, nuestras ofensas, Señor, que siempre están delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, y concédenos en esta mañana el hallar gracia delante de tus ojos, ya que venimos con un corazón contrito y humillado ante ti, porque sabemos que sin ti nada somos ni nada podemos hacer, por lo cual todo tu pueblo, todos tus hijos, necesitamos esa bendición que viene de lo alto, esa bendición, Señor, que tú envías a este lugar, como dice tu palabra, que aquí envías bendición y vida eterna. Ahora queremos sentir tu presencia divina. Dirígenos, Señor, a través de tu Santísimo Espíritu, porque queremos estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que esta lección, esta enseñanza, quede en nuestra mente, en nuestro corazón, porque deseamos, Señor, vivir más de acuerdo a tu voluntad, porque son favores que los pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, tomen todos sus asientos. Dice, restableciendo el pacto.
Ese es el título del tema que con la ayuda de nuestro Dios vamos a estudiar en esta oportunidad. Restableciendo el pacto. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, hermanos, restablecer, quiere decir poner en orden las cosas que se habían roto. Eso quiere decir restableciendo. ¿Se recuerdan ustedes que nuestro Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel? Cuando Dios, hermanos, libertó a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, cuando Dios con mano fuerte, con mano potente los sacó de la esclavitud, los trajo, dice, al desierto. Y allí peregrinó el pueblo y el que estaba con ellos era nuestro Dios. Pero Dios dice que hizo un pacto. ¿Se recuerdan dónde fue ese pacto? Y estaba, dice, todo el pueblo junto. Y Dios quiso hacer un pacto con ellos. Y el pueblo no quiso llegar hasta el lugar donde nuestro Dios se hacía sentir. El único que subió, ¿quién fue, hermanos? Fue Moisés. Allí Dios hizo un pacto con el pueblo. Dice Éxodo capítulo número 24, allí aparece ese pacto que se le llama el pacto sinaítico, por cierto, porque fue hecho, dice, en el monte del Sinaí, capítulo 24. Y este pacto, amados hermanos, nuestro Dios lo confirmó con sangre de animales, con sangre de becerros que él había pedido al pueblo y a Moisés. Dice el capítulo 24. Oiga cómo dice el número 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, ¿cómo dijo el pueblo? Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Este es un pacto. El pueblo se estaba comprometiendo a hacer el qué cosas, hermanos? Obediente. A ser obediente, a hacer las cosas que estaban escritas en el libro y también en las tablas de piedra, que eran los 10 mandamientos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Este es el pacto que Dios había hecho con el pueblo. El pacto que era confirmado con la sangre de animales. Y dice acá que aún, hermanos, las personas, el pueblo de Israel, fue rociado, dice, con esa sangre de animales, porque era un pacto que tenía que llevar la confirmación de la sangre de los animales. Pero dice acá que el pueblo dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ahora dice que es un pacto, es una alianza, es un contrato formal entre dos socios o dos personas. Las personas se comprometen a vivir de acuerdo a lo que han pactado, ¿no será así, hermanos? Si Dios había dicho que iba a ser fiel a su pueblo Israel, lo iba a cumplir. Y si el pueblo había dicho obedeceremos, tenía que obedecer. De otra manera, no podía caminar el pueblo ante Dios. Pero Dios, hermanos, dice acá el objeto, mostrar que el Dios, dice, mostrar que el Dios de misericordia le dio al pueblo hebreo la forma de restaurar la relación con él cuando ésta se hubiera roto. ¿Por qué dice? Por el pecado. Dios, conociendo perfectamente la debilidad humana, la debilidad que había en los israelitas, también después del pacto estableció un culto levítico, ¿verdad? El culto levítico que hemos venido estudiando. Porque Dios sabía que el pueblo, que cualquier persona podía fallar y que podía pecar y que tenía, hermanos, nuestro Dios que utilizar de su misericordia para perdonar también al pueblo.
Podemos ver en esta lección que hay pecados, hermanos, habían pecados, habían faltas que sí podía el pueblo acercarse a Dios con un animal, con un becerro, con unos palominos, con lo que el pueblo estuviera a su alcance, para expiación, para perdón de los pecados. Pero dice acá, hermanos, que por falta, ¿verdad? Porque ya estaba una ley dicha por Dios. Había pecado que no se podía llevar un animal, o no lo creen así, hermanos. Había pecado que ya no podía llevarse un animalito, porque ya había una ley. Como por ejemplo, hermanos, al hijo desobediente de 18 años que no obedecía al papá, a los padres, ¿qué le tocaba? Apedreado. Era muerto. El que había sido, el que era hallado en adulterio, ¿qué le tocaba? Le tocaba morir. Entonces, hermanos, los animalitos, hermanos, ya no podían hacer nada por ellos, porque ya la ley estaba establecida. Levítico capítulo número 20, ahí están las normas de inmoralidad, dice. Por todos esos pecados que están en Levítico 20, no había, hermanos, la oportunidad de restablecer el pacto, ¿verdad? Sino solamente por faltas leves que sí podía acercarse el pueblo. Allí puede leer usted Levítico 20. Todas las inmoralidades que aparecen allí no tenían perdón, sino que era la muerte. Entonces Dios, hermanos, estableció ese culto, y conocido el culto levítico. Eran por faltas. Los textos que tomábamos al inicio del capítulo número 6 de Levítico dice, hermanos, que allí aparece por calumniar, por calumnia, ¿verdad? Por calumnias el pueblo estaba rompiendo ese pacto con Dios. Cuando se calumniaba y la persona estaba consciente que había calumniado a su prójimo, entonces sí, ese sí tenía perdón. Podía preparar un animalito y ir, ¿verdad?, ante el sacerdote para que él pudiera ofrecer ese sacrificio. Y lo más importante del sacrificio, ¿qué era, hermano? La sangre, ¿verdad? Por eso que ahí viene el texto de memoria. La sangre, dice, era la de mayor eficacia para todo sacrificio, y aún para el pacto que se hizo allá ante el pueblo. También, hermanos, podía el pueblo acercarse a Dios porque le había quitado una prenda, ¿verdad? Una prenda a su prójimo. O robado, ¿verdad? Que le hubiese quitado algo, que le hubiera robado. La persona, estando consciente que había fallado a su prójimo, y de fallarle al prójimo era fallarle a Dios, el hombre tenía que acercarse y ofrecer un sacrificio, y era perdonado. Cuando se le encomendaba algo a alguien y no se lo daba completamente, hermanos, también podía acercarse a pedir perdón con un animalito. Como por ejemplo que alguien nos envíe algo, ¿verdad? Que alguien le envíe algo a mi hermano Gerson y cualquier cosa, ¿verdad? Pero aquella persona dice, mucho le han mandado, le voy a quitar una parte. Y no le entrega completo, ¿verdad? Sino que le quitó una parte para él. El hermano ni se dio cuenta, ¿verdad? Él no se dio cuenta, pero ante Dios sí, ¿verdad? La persona estaba consciente que sí había fallado al hermano y a Dios. Por esas faltas podía el pueblo, dice, acercarse a ofrecer ofrendas. Así dice acá, número 6. Cuando una persona pecare o hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, o dejare en su mano, o dejarlo, dice, en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurare falsamente, dice, imagínese, si habiendo encontrado algo y no lo entregaba, dándose cuenta de quién era, ¿qué pasaba? Había roto el pacto, ¿verdad? Había quebrantado. Tenía que acercarse a nuestro Dios. Como por ejemplo, hermanos, alguien en cierta oportunidad encontró $40.
Y ahí lo mantuvo en la iglesia, ahí lo mantuvo y preguntaban de quién era. Allá como a los 4 o 5 meses le dijeron al hermano, gástelo. No se halló de quién era. Pero dándose cuenta, hermano, de quién era, así era ya, ¿verdad? Dándose cuenta de quién era, que alguien ande buscando por ahí, ¿verdad? Por decir algo, una sombrilla, lo más sencillo. Y que alguien se la llevó y se da cuenta de quién es y no la traen, ¿creen que no es falta? Sí. Es falta. Así era ya, la persona estaba consciente. El hermano que la perdió no sabe quién la puede tener, pero Dios sí conoce. Por faltas así el pueblo sí, Dios le había dado la oportunidad, porque dice que la misericordia de Dios era grande para poder restaurar esa relación con Él cuando se hubiera roto, dice, por el pecado, pero no otros pecados más graves. Entonces dice, o hubiese, dice, jurado en falso. A veces, hermanos, no sé cuántos han acudido a un juez, a una declaración, a decir algo cuando los han citado. Al hombre se le puede mentir o no se le puede mentir, hermano. Al hombre se le miente. Aquí dice, hubiese jurado, ¿en qué dice? Falsamente. Falsamente. Si al hombre no es humano y es como nosotros, pues un juez, ¿verdad? Se le puede mentir. Y alguien le puede decir otras cosas. Y aunque el juez le dice a la persona, está de acuerdo que si no dice solo la verdad acá, usted puede pagar 3 o 5 años de cárcel sin pagar notario. Así le dicen a uno en el juramento antes de la declaración. Y aunque a la persona se le diga eso, a veces que hay personas que siempre mienten, ¿verdad? Siempre mienten las personas. Entonces, por juramentos así, Dios había pedido al pueblo que se le presentaran ofrendas, pero no por otras cosas de mayor pecado. Entonces Dios, hermanos, siempre ha hecho pacto con los hombres. Pero recordemos que todo aquel ceremonial, aquel culto establecido en el ayer, no era, hermanos, algo que solamente era para aquel tiempo, ¿verdad? Dios estaba anunciando algo más, ¿o no es así, hermanos? Dios estaba anunciando algo más por venir, porque lo de la sangre, ¿qué simboliza lo de la sangre, hermanos? Vida, dice. Vida. Es vida, ¿verdad? Es la vida. Dice que la vida está, ¿cómo dice el texto? Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará, dice, a la persona. Imaginémonos que la sangre de los animalitos, ¿verdad?, era suficiente para que se nos perdonara o se le perdonara al pueblo las faltas que él había cometido. Y ahora, hermanos, para nuestro tiempo, hermanos, solamente bastó la sangre ¿de quién dice? De Cristo. Solamente la sangre de Cristo, porque es el nuevo pacto que también fue ratificado o fue confirmado a través de la sangre de Cristo Jesús. Pero vamos acá a lo que dice el objeto. Mostrar que el Dios de misericordia le dio al pueblo hebreo la forma de restaurar esa relación con Él cuando éste se hubiera roto por el pecado. Dice reparar el daño que se había hecho o volver a restaurar la amistad con Dios. Eso era, ¿verdad? Volver a restaurar la amistad con Dios. Por eso dice restableciendo el pacto. Bien, hermanos, dice acá, vamos a ver otros textos ahora vamos al capítulo número 4, pero no sé si van a decir el texto de memoria. ¿Cuántas hermanas van a decir el texto de memoria? Vamos a tomar este tiempecito. Gracias, hermana. ¿Otra hermana que lo diga? Dígalo, hermana Estela. Después la hermana. Después lo dice usted.
Gracias, hermana. Hoy sí, hermana Sara, dígale usted. Gracias, hermana. Otra hermana que lo diga. Dígalo, hermana Fide. Sobre el altar, dice, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Levítico 17. Gracias, hermano, por su esfuerzo. ¿Alguien más que lo diga? Dígalo, hermano. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para expiar nuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Gracias, hermana. Bien, no sé si alguien más lo va a decir. Si no, pasamos. Dígalo, hermano. Gracias, hermano. Vamos a pasar ya a los hermanos. Vamos a ver cuántos hermanos lo van a decir. Heme aquí, hermano. Díganlo, hermano. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Levítico 17:11. Gracias. ¿Quién más lo va a decir? Heme aquí, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona. Levítico 17:11. Gracias, hermano. No sé quién más de los hermanos. Los jóvenes. Las jóvenes no. Y no se ponen de pie todos. Pónganse de pie, amados hermanos. Vamos a decirlo todos juntos. Digámoslo todos juntos. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Levítico 17:11. Tomen sus asientos. Bien, hermanos, quizás para avanzar, porque estas lecciones son bastante grandes, vamos a leer mejor lo que dice Hebreos en su capítulo número 10. Porque se han dado cuenta ustedes que estas lecciones son grandes, ¿verdad? Son grandes las lecciones y no tan fácil nos alcanza una hora. Bien, Hebreos en su capítulo número 10 nos dice la palabra de nuestro Dios en Hebreos capítulo número 10 que todo aquello que se hacía en el ayer, ¿qué dice que era, hermanos? Todo aquel culto, todo aquel ceremonial que anteriormente se hacía a través de la ley, venía señalando algo, ¿verdad? Que posteriormente a un futuro tenía que cumplirse. Y eso es lo que está diciendo Hebreos 10:1. Porque la ley dice, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a quienes dicen, a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto o este culto, limpiados una vez, no tendrían ya más conciencia de qué dice, de pecado. Oiga cómo dice. La persona que hacía aquel culto, los israelitas que venían, hermanos, a ofrecer el holocausto, la ofrenda a Dios, por cualquier falta que hubieran cometido, aquellas personas cuando salían del lugar, del santuario, del tabernáculo, las personas ¿cómo iban? Iban libres, pero con el correr de los días, las personas estaban cayendo en lo mismo, ¿no era así, hermanos?
sabiendo que tenían una oportunidad de ir a ofrendar, de ir al sacerdote y llevarle la ofrenda de pecado, la ofrenda de expiación. Por lo cual dice acá, limpiados una sola vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Dice que aún los mismos sacerdotes, los profetas de Dios, ellos criticaban este culto, porque ellos sabían perfectamente que las personas, después que salían de la expiación del pecado, de la ofrenda que ofrecían, no iban, hermanos, con una conciencia totalmente limpia o libre, ¿verdad? Sino que siempre, hermanos, lo hacían de una manera así como mecánicamente, ¿verdad? Algo así. Y no lo hacían algunos de todo corazón. Por esa causa, esa ofrenda dejó de ser. Pero se mantuvo mucho tiempo el pueblo haciendo ese tipo de culto. Ahora dice por acá el número 9, capítulo 9 de Hebreos. Y el versículo número 9, lo cual dice, eso es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, o se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica, dice, ese culto. ¿Verdad que volvían a caer en lo mismo? Volvían a hacer lo mismo, porque sabían que con un animalito podían ser perdonados de sus pecados. Por eso dice que una vez venido Cristo, una sola ofrenda para expiación, dice, ¿de qué? Pecado. De todos los pecados. Pero vamos a entrar acá en detalle de la lección, porque hay muchas cosas importantes acá. Dice así el comentario: los textos del código sacrificial tratan sobre dos especies de sacrificios que tenían por objeto restablecer la alianza con Dios cuando ésta, por faltas del hombre, se rompiera. El sacrificio por el pecado, la víctima a sacrificar por el pecado, variaba según el ofensor. Se ofrecía un toro por el pecado, del sumo sacerdote, pues su culpabilidad mancillaba todo el pueblo. Un toro también por el pecado del pueblo, un macho cabrío por el pecado del príncipe o jefe seglar, dice ahí, ¿verdad? De la comunidad, el laico o alcalde, quizás, ¿verdad? Podemos decir en nuestro tiempo. Era el jefe de la comunidad. Una cabra o una oveja por el pecado de un particular. Los pobres podían sustituir estas víctimas costosas por 2 tórtolas o 2, dice, palomas. La gente que no alcanzaba, ¿verdad? Porque algunos estaban en la posibilidad, en el poder, con la fuerza de llevar un becerro, ¿verdad? Un animalito, pero la persona humilde que no alcanzaba para una ofrenda así, Dios le decía que trajera, ¿qué? Tórtola o paloma, pero que siempre el sacrificio era aceptable. Todo es que lo hicieran con toda entrega o con todo el corazón. Este sacrificio se distingue de los otros por 2 rasgos: la función de la sangre y el uso de la carne de las víctimas. La primera desempeñaba un papel muy importante. Si se ofrecía el sacrificio por el sumo sacerdote o por el pueblo, habían 3 ritos